Plana. Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24, en el que, ya saben, cada semana analizamos un asunto de repercusión global con nuestros analistas y corresponsales de la prensa internacional desde nuestros estudios en París. Hoy les ofrecemos de nuevo, como ya venimos haciendo estas últimas semanas, una edición especial del programa, se imaginan, por circunstancias especiales debido a la crisis sanitaria. Así que estamos un poco reinventando la televisión y la radio en versión confinada. Durante las últimas semanas hemos hablado de cómo ha afectado el coronavirus a Europa, también de cómo va a ser el mundo del post-coronavirus, y esta semana centramos nuestra atención en un elemento clave en esta crisis: la desigualdad. Les presento a nuestros invitados. Michel Viviorca, sociólogo, director de la Escuela de Estudios Superiores de Ciencias Sociales aquí en París. Señor Viviorca, buenos días, bienvenido. Buenos días. Philippe Figel es periodista de la agencia France Press. Bienvenido, Philippe. Buenos días. Y contamos también con la corresponsal de Radio Francia Internacional en México, Marta Durán de Huerta. Marta, buenos días, buenas noches, casi allí. Buenos días. La COVID-19 como elemento de desigualdad, hoy nuestro asunto en Primera Plana. Bueno, pues a medida que pasan los días se van dibujando con mayor nitidez las aristas del poliédrico fenómeno de la pandemia del coronavirus. Entre sus consecuencias más nefastas aparece el aumento de la desigualdad, incluso en la forma de afrontar la lucha contra el coronavirus. No es lo mismo disponer de un sistema público de salud universal, como es el caso de España, o depender de un seguro médico privado, como en Estados Unidos. Y distinta es también la situación, por ejemplo, en la India, que dispone de un médico por cada 20.000 personas. Y qué decir de América Latina, donde la desigualdad es ya de por sí un elemento estructural. La pregunta ahora es si esa desigualdad incluso se va a acentuar en el mundo del post-coronavirus. ¿Los cambios que se produzcan en el mercado laboral agrandarán esas diferencias, pese a que estos días estemos hablando tanto de una posible catarsis de una sociedad más igualitaria? Son cuestiones que dejo sobre la mesa y sobre las que enseguida pregunto su opinión a Philippe, a Michel y a Marta. Antes de ello, vamos con las portadas. Semana en Colombia, el drama de todos. Colombianos de todas las clases sociales temen que el coronavirus les quite lo mucho o lo poco que tienen. La revista The Economist dedica su número al impacto del coronavirus en países emergentes donde precisamente se produce ese fenómeno de la desigualdad que estamos comentando. Milenio en México titulaba esta semana: saturan 43% de terapia intensiva en hospitales del Valle de México. Vamos a preguntar en unos instantes a nuestra corresponsal en México. Pero antes, de forma general, le pregunto, Michel, ¿la crisis del coronavirus va a dejar a su paso un mundo con mayor desigualdad social? Por lo menos lo que va a aparecer muy claramente son inegalidades más visibles, más fuertes que nunca. Después vamos a ver lo que hacen los gobiernos. Si quieren políticas neoliberales sin apoyo a la gente o si quieren un Estado fuerte. Eso no se le puede decir hoy. Pero lo que es muy claro es que las inegalidades son mucho más fuertes y van a ser mucho más fuertes. Crisis económica, como usted le ha dicho. Crisis numérica, digital, porque la digitalización, hay una fractura digital en el mundo entre los países y dentro de los países. Problemas también de inegalidades entre los viejos y los más jóvenes, que van a ser muy fuertes. Y inegalidades que son mucho más fuertes si se trata de afrontar la crisis y de prepararse a salir de la crisis. Por ejemplo, en Francia, hoy día hay muchísima gente que vive en condiciones muy difíciles, en barrios populares, con 3 o 4 niños en un departamento muy pequeño, donde los niños no van a la escuela, no van fuera para jugar y no hay dinero para comprar la comida del mediodía que viene de la escuela. Todo eso, ¿cómo va a cambiar? No se le puede decir. Pero lo que es claro es que hay muchas tensiones porque hay mucho más inegalidades en todos los campos. Le traslado la misma cuestión a Philippe. Estos días que tanto estamos hablando de que llegue una catarsis colectiva, que llegue un mundo mejor, todo más solidario, pero en el fondo está ahí la duda. ¿Quizá el coronavirus deje a su paso aún que se acrecienten aún más las desigualdades sociales? Philippe, ¿cómo lo ve? Bueno, tampoco tengo yo una bola de cristal y sabemos una cosa con la crisis sanitaria que conocemos es que es muy difícil adivinar lo que va a pasar. Pero es importante, interesante notar que de hecho
esa pandemia ha mostrado de manera muy clara, de manera muy evidente, las desigualdades sociales que son sumamente fuertes en todas las regiones, más agudas tal vez en América Latina que en Europa, y no sé si es el caso realmente. Digamos que esa crisis ha mostrado esas desigualdades y tal vez es una manera para la gente de darse cuenta aún más de esas desigualdades, porque uno de los problemas es que, lo sabemos, la gente no piensa demasiado a ese problema. Hoy que estamos todos encerrados en casa, más o menos, nos damos cuenta con más agudez de ese problema y de todos los problemas sociales de que Michelle acabó de hablar. Y se podría agregar otros problemas de violencia doméstica, problemas de maltratamiento de los niños, por ejemplo. Todos esos problemas que ya existían desde hace mucho tiempo se hacen más agudos. Y yo diría también, es como la ironía de la historia, si tomamos, por ejemplo, el caso de Brasil. Yo escuchaba a un experto en Brasil que decía que el coronavirus es una enfermedad traída por los ricos y que ahora va a explotar entre los pobres. Y es un poco lo que ha vivido Brasil simbólicamente. O sea, la enfermedad fue traída por los viajeros procedentes de los países infectados, y los primeros casos aparecieron en los barrios ricos de Río, en las zonas turísticas, y ahora va a explotar en las favelas, en los barrios muy humildes. Sí, la desigualdad en Brasil, estamos hablando de la desigualdad como fenómeno también estructural en una región como América Latina. Vamos a ejemplificar, si les parece, yéndonos hasta México con nuestra corresponsal de RFI para ejemplificar un poco esta desigualdad en América Latina. Marta Durán de Huerta, corresponsal de RFI. México entró hace una semana en la fase 3 de la epidemia, la más crítica. Las autoridades han utilizado el anuncio de la nueva etapa para alertar y apretar a muchos que han comenzado, digamos, a relajar las medidas de aislamiento. ¿Está siendo complicado mantener el puro confinamiento allá, Marta? Sí, por supuesto, es muy complicado porque la gente vive al día y dicen, prefiero morir de coronavirus que de hambre. Claro. Y salen a trabajar. Y el 70% de la población, bueno, hasta hace unos cuantos meses, el 60% de la población era pobre y con pequeños comercios y viven al día. Mientras más te alejas del centro de la Ciudad de México, más difícil es que la gente se quede en sus casas. Los ricos se quedan en sus casas, los que tienen tienen un salario, tienen ahorros, pero los albañiles, los exoservidores, la gente que vende cualquier cosita, están en la calle. Y tenemos otro problema, es que mucha gente cree que es una mentira. Y en los barrios de la Ciudad de México, los barrios marginales, los mercados, la gente sale a la calle, va de compras, peregrinaciones religiosas y fiestas. Están usando a la Guardia Nacional para ir a disolver fiestas en las casas. Estamos en la fase 3, sin embargo, a mucha gente todavía no le toca conocer a un enfermo o perder a alguien, así es que piensa que es un mito, pero ya están los números, ya tenemos más de 1.500 muertos. Es que fíjense qué frase, prefiero morir del coronavirus a morir de hambre. La gente que vive al día en la calle, pues lógicamente. Michelle, la desigualdad, estamos viendo, es un elemento que se produce en esta crisis en muchas capas superpuestas. Desde los sistemas de salud, las condiciones de confinamiento, no es lo mismo un mini piso que una mansión, el trabajo temporal, la posibilidad de hacer teletrabajo o de tener que ir a una fábrica. En la actual situación casi distópica se muestran con más claridad algunos determinantes sociales de nuestra propia salud. Bueno, hay cosas que son hoy ya mucho más claras que antes. En un país como Francia es muy claro que el sistema de salud necesita el apoyo del Estado mucho más que antes, por ejemplo. Hay debates. ¿El sistema va a tratar exactamente de la misma manera a todos
o va a decir, por ejemplo, que los muy viejos no es tan positivo de salvar su vida si no hay bastante médicos y cosas para actuar, y si se necesita tratar de los más jóvenes. Entonces hay problemas éticas, no únicamente de inigualdades, pero éticas. ¿Qué hacemos con eso? Hay otros problemas. Hay toda esta gente que no tiene casa, o al contrario, que son detenidos en cárcel, o que viven en casa las casas de los viejos, no sé cómo se dice en castellano, Sí, pero... las residencias de ancianos, sí. Sí. Bueno, es un tema muy fortísimo en mi país, porque lo que ha ocurrido fue criminal realmente. El Estado no ha dicho lo que hay que hacer y los dueños de estas casas piensan que mucho mejor que la gente mueran de todo, pero no del virus. Entonces son confinados sin ver cualquier persona, sin entender nada de lo que pasa, sin apoyo medical real, etc. Entonces, estas inigualdades son fuertes. Hay gente que son locos, que son detenidos como locos, que no entienden nada a lo que pasa. Hay muchos problemas, entonces, de lo que son totalmente excluidos hasta lo que son bajo en la sociedad, pero no tan bajo. Hay tan muchas posibilidades de ver que hay inigualdades que no se puede faltar de hablar. Yo quiero acabar con un punto muy importante. Hoy ya en Francia, la gente dice con el digital, internet y todo eso, el mundo cambia, es muy bien, y el teletrabajo, etc. De un lado. Y del otro lado, entendemos mucho mejor que sí, claro, el digital es importante, pero la sociedad puede funcionar únicamente porque hay gente que trabajan en supermercados, que trabajan para limpiar las calles, etcétera, que hacen las cosas que necesitamos. Y esta gente son víctimas también de inigualdades fuertes. La revalorización, ¿no?, de algunas profesiones tantas veces denostadas. Voy a hacer una pequeña pausa y enseguida voy a volver con todos ustedes aquí en un primera plana muy interesante en el que hoy hablamos de la desigualdad como elemento fundamental en la crisis del coronavirus. Hasta ahora. Continuamos en primera plana hablando hoy de la desigualdad como elemento en esta crisis del coronavirus. Lo hacemos con el sociólogo Michel Viviorca, con el periodista de la agencia France Press Philippe Siegel y con Marta Durán de Huerta, corresponsal en México. A ellos se nos une en este momento nuestra compañera Florencia Valdés. Florencia, buenos días. Buenos días a todos. Y en unos instantes Florencia nos va a hablar de la otra parte, no de la desigualdad, sino de todas esas alternativas solidarias que están floreciendo en América Latina. Pero antes de ello, vamos a seguir con el tema de la desigualdad en América Latina, porque según estimaciones, la pobreza de la región podría crecer hasta alcanzar 210 millones de personas frente a los 185 millones actuales. Es decir, la crisis del coronavirus podría incrementar a condición de pobre a 25 millones de personas más en América Latina. Claro, Philippe, una región con tantos índices de desigualdad con América Latina que usted conoce también y donde cuesta tanto equilibrar, a veces cuesta décadas, una crisis de esta envergadura puede producir consecuencias que se dilaten muchísimo en el tiempo, que a diferencia de Europa, que cuenta con una base de seguridad social, ¿no? Sí, obviamente hay un riesgo tremendo. Pero yo diría que hay que ver primero a corto plazo los riesgos que ya existen, que ya son presentes antes de proyectarse en el futuro. Por ejemplo, hay un riesgo de seguridad alimentaria que es muy importante. Hay varios países de América Latina que ya cuentan con riesgos económicos y climáticos respecto al tema de la seguridad alimentaria. Y esa situación empeora muchísimo la realidad de esos países. Entonces, hay un riesgo mayor de no poder garantizar a los que cumplen con las medidas de seguridad, las medidas de lockdown, de confinamiento, hay un riesgo mayor de no poder garantizarles una seguridad alimentaria. Eso es cierto. Y como lo decía mi compañera de México, la gente está entre el riesgo de morirse de hambre y el riesgo de morirse contagiándose por la enfermedad. Y yo diría, el más terrible también es que hay gente que entienden perfectamente lo que está pedido, entienden perfectamente cuáles son las medidas de seguridad, pero sencillamente
no pueden seguirlas porque no tienen los recursos para seguirlas. Un buen porcentaje también de la población mexicana, nos comentaba Marta hace unos momentos, que vive al día y que necesita, por tanto, seguir moviéndose. Marta, me imagino que esto es una barrera infranqueable para poder pasar la cuarentena. Es imperativo de vivir al día que rige, me imagino, varios barrios de la periferia del DF, por ejemplo, ¿no? Sí, y no solamente viven al día, sino que las medidas de seguridad, por ejemplo, la higiene, son imposibles. No porque haya cortes de agua, sino porque no hay agua. No tienen agua. Y tenemos, por ejemplo, situaciones terribles de crisis humanitaria en los campamentos de migrantes. Tanto en la frontera norte, todos los deportados, sean mexicanos o de cualquier otro país, Estados Unidos los manda en autobuses del lado mexicano de la frontera y están en campamentos, tiendas de campaña, sin suficiente agua, sin doctores, y en la frontera sur lo mismo. Ya ven que tratamos el elemento de desigualdad en América Latina y también lo tratamos aquí en Francia. Intentamos trazar paralelismos. Aquí en Francia, Michel, esa situación de desigualdad, lo comentaba usted antes, la estamos viendo en algunos de los departamentos más pobres del país, como por ejemplo el 93, Saint-Denis, para que entiendan nuestros oyentes y telespectadores, al norte de París. Trabajadores que tienen que desplazarse porque no les queda otra, sistemas públicos colapsados más que en otros lugares, dificultades en ciertos municipios para aplicar el confinamiento, desconfianza hacia las fuerzas del orden, es decir, un cóctel de elementos que parece que entran en conflicto con el propio confinamiento, ¿no, Michel? Claramente, estas inigualdades son muy fuertes y hay otro tipo de inigualdad de que hay que hablar también. Es la inigualdad frente del derecho. En una situación como esto hay mensuras de excepción, una legislación muy especial para que el gobierno pueda actuar de manera más directa, más fácil. Ok, pero lo que pasa es que muchas de estas mensuras son, no sé si se puede decir, liberticidas, matan a las libertades, a los derechos elementales, y que la gente no son iguales en frente de eso. Que si tú eres un joven que vive en unos de estos barrios populares de la Seine-Saint-Denis que usted ha dicho, que si tú eres un poco moreno de cabeza, para decirlo así, bueno, el derecho no va a ser exactamente el mismo para ti que para una persona muy blanca que vive en un barrio muy rico. Y por eso las inigualdades son también, en términos de derecho, más fuertes para los pobres que para los ricos, para los migrantes o hijos de migrantes que para los franceses de siempre, etc. Entonces, usted tiene razón, hay muchísimas inigualdades en todos los campos y el problema es que el discurso político es necesariamente un discurso para todos. Entonces, ¿cómo hablar en términos de unidad de la nación, del país, del cuerpo social, cuando la verdad es que no hay unidad? Entonces, hay una tensión entre el discurso, hay una guerra frente del virus, estamos una nación, debemos ser juntos todos, y el hecho que la gente no son todos en la misma situación. Es un tema muy fuerte, hay asociaciones de derechos humanos que son muy activas, hay muchas NGO, ONG, no sé cómo se llama. ONG, sí. Hay problemas donde la situación social y la situación legal son los dos factores de inigualdades. Vamos a despedir en este momento al señor Viviorca porque sé que tiene otros compromisos y yo me he comprometido con él a poder dejarle en este momento. Muchísimas gracias por habernos acompañado, señor Viviorca. E incorporamos a la conversación a mi compañera Florencia Valdés porque hemos hablado hasta ahora en buena parte, digamos, de la cara de la desigualdad en América Latina y también aquí en Francia. Miremos ahora la otra cara, la cara más amable, la cara solidaria, que también está estos días, la estamos viendo por todas partes. ¿Con qué gestos y acciones solidarias concretas se suman ciudadanos, organizaciones y empresas de América Latina a la lucha contra el coronavirus? Repasemos algunos de los ejemplos de este lado más amable. Florencia.
Pues sí, Carlos, como se hizo costumbre en Italia y España, también en América Latina se aplaude desde ventanas y balcones a una hora concertada de la noche. En Argentina, Brasil, Cuba, Chile, Perú, Uruguay, la gente agradece principalmente al personal de salud y a veces también a otros trabajadores imprescindibles para el funcionamiento del país en situación de emergencia. Ciudadanos, instituciones y empresas latinoamericanas donan materiales de protección o fondos para la lucha contra el coronavirus. En países como Cuba, mujeres emprendedoras, pero también otras con una máquina de coser o a mano confeccionan mascarillas textiles, les dicen nasobucos por la isla y donan o venden a precios módicos en sus comunidades. Pero más allá de esto, hay iniciativas concretas que han ido floreciendo a través de plataformas y redes sociales. Universidades como la Tecnológica de Pereira trabajan en prototipos de respiradores o se habilitan para realizar exámenes de diagnóstico. Otros proyectos como el mexicano Hago Mandados MX reciben pedidos a través de redes sociales y WhatsApp para hacer o recoger compras ya hechas y adquirir medicamentos en farmacias. Y en algunos barrios de Lima, personas en situación de riesgo como ancianos cuelgan telas blancas para indicar la necesidad de ayuda con las compras. Lado bueno, solidaridad, sí, pero para paliar las deficiencias de los estados, Carlos. Efectivamente, Florencia. Filip, hemos hablado de la desigualdad, ahora estamos hablando de la solidaridad y le pregunto, ¿esta solidaridad cree que responde más a algo coyuntural? Es decir, ¿es una solidaridad efímera o puede cristalizar después de la crisis en algo más sólido? Es decir, ¿hasta qué punto hablamos de una solidaridad efímera? Bueno, espero que después de ese periodo tan difícil se va, de hecho, cristalizar una solidaridad, que la gente se habrá dado cuenta de esas realidades y que va a reaccionar. Eso lo espero, no puedo predecirlo, pero digamos que lo espero. Yo creo que en realidad, ¿sabe? Hay un vínculo entre el tema de la desigualdad y de la solidaridad. Por ejemplo, cabe destacar que justamente en esos barrios humildes, de estos barrios humildes vienen todas esas profesiones que hemos mencionado como los nuevos héroes de nuestros tiempos, que antes no mirábamos realmente. Las cajeras, las enfermeras, los auxiliares de enfermería, los repartidores, los agentes de seguridad, etcétera. Y yo creo que de una cierta manera ellos muestran una solidaridad tomando los riesgos que conocemos para poder hacer que, sigamos con una vida más o menos normal. O sea, esa solidaridad ya está en marcha y bueno, ojalá habrá, como tú dices, una valorización de esa profesión en el futuro y una valorización también de los sectores públicos que permiten a la gente de ser atendidos. El presidente francés Macron ya ha prometido que va a revalorizar el sector de la salud. Yo creo que hay muchas personas que esperan el fin de esa crisis para ver si cumplirá con esas promesas. Entonces, ojalá habrá una solidaridad, pero más allá de una solidaridad, una nueva manera de tomar en cuenta nuestra sociedad y sus gentes más humildes. No sé si este mismo debate se tiene allí en México también, Marta, de la solidaridad, también respecto a qué mundo, qué sociedad mexicana va a salir después de esta crisis. Sí, hay una solidaridad muy concreta. Por ejemplo, algunos hoteleros dejaron hoteles enteros para que los médicos del hospital vayan al hotel, duerman, se bañen y no contagien a sus familias. Entonces, muchos médicos se van al hotel en lugar de ir a su casa por cuestiones de seguridad. Hay mariachis que van a dar serenata a los hospitales. Hay distintas cosas. De lo que estoy segura es que esta nueva manera, van a aparecer nuevas maneras de organizarse socialmente, como lo estamos haciendo ahorita nosotros, utilizando las redes sociales, y es algo que las viejas mafias, que las viejas estructuras de poder no pueden controlar.
La sociedad civil está tomando un papel protagónico, resolviendo problemas, ayudando a otros, pero también pensando en el papel del ciudadano y ya no esperando a que las autoridades solucionen algo que los ha rebasado de una manera impresionante. Eso está clarísimo, que todos han quedado rebasados, todos los gobernantes, con algo tan inédito como esta crisis. Muchísimas gracias, me quedo sin tiempo para más. Ha sido muy interesante hablar de la desigualdad como elemento y también estas últimas notas de solidaridad en el continente con gente de la talla de Philippe Siegel, periodista en la France Press, nuestro sociólogo Michel Viviorca y Marta Durán de Huerta, nuestra corresponsal en México. Muchísimas gracias a todos ustedes. Les esperamos la próxima semana aquí en Primera Plana. Muchas gracias.